notables. Venezuela ha revivido su pasión futbolística gracias al empeño y coraje de 11 jugadores, que en cancha han demostrado que nuestra historia en el balompié ha cambiado, como en la Copa América celebrada en Argentina en el año 2011, donde vimos, lloramos, disfrutamos y celebramos a una Vinotinto gloriosa e imparable. Hace pocos años, Gilberto Angelucci perteneció a esta oncena y con 1,98 m de estatura imponía su presencia en la cancha y, por supuesto, fuera de ella, abonando el camino para nuestra Vinotinto. Su pasión por este deporte comenzó desde muy pequeño. Bueno, de niño, chiquitico, vivíamos enfrente del estadio de béisbol y pasando una cerca estaba el de fútbol, allá en Turén, y entonces empecé a jugar béisbol, y el béisbol tiene una manera de dirigirla a los entrenadores que es gritada, es de esa manera, pues. Y yo era muy llorón, ¿para qué te voy a mentir? Sí. Y entonces no me gustaba que me regañaran tanto así, nada. Entonces me puse bravo y brinqué la cerca y me fui a jugar fútbol. Entonces cuando llego allá, bueno, no sabían dónde colocarme. ¿Y usted qué? No, yo no sé nada. Y me coloqué, bueno, juega allá adelante, usted tiene tamaño. Y nada, y vaya para más atrás, la mitad, y nada. Y así me fueron llevando defensa hasta que tampoco, bueno, y quedé de arquero. Yo digo que si salto más atrás iba a ser recoger pelota. Angelucci nació en Acarigua, estado Portuguesa, el 7 de agosto de 1967. Su infancia transcurrió en medio de labores de campo, mientras disfrutaba de sus primeros pasos en el deporte junto a su familia. Bueno, mis padres, origen italiano, fundadores de aquella colonia agrícola Turén, tenían esas raíces y bien metidos en las venas el deporte, el fútbol en este caso. Éramos muy de reunirnos los fines de semana nosotros mismos con toda la familia en la parcela de mi abuela, y eso era una niñez bastante sana, ¿no? Quizás un poco distinta a lo que está sucediendo hoy en día con la mayoría de los niños, ¿no? Crecíamos en familia, entonces de esa manera nos iban llevando, y por ser europeos les gustaba mucho el fútbol. Y claro, ellos se reunían, jugaban los domingos, y así se fue mezclando un poquito esas culturas con los turenenses, los venezolanos en este caso. Y bueno, empezamos a organizarnos, empezamos a jugar fútbol entre nosotros mismos. Y así transcurrió toda nuestra infancia, una infancia muy, muy tranquila, con nuestros deberes, obligaciones, y también, por supuesto, la parte de diversión de los niños. Pero fue una infancia más bien labrada, o sea, llevada para que fuésemos gente de bien en el futuro. O sea, nos enseñaban que no solamente era jugar, teníamos obligaciones, y también al mismo tiempo ayudábamos, que si teníamos que subirnos en un tractor cuando éramos niños, ayudar a los abuelos, lo hacíamos. O sea, entonces te iba creando una responsabilidad. Otra de las facetas de Gilberto Angelucci, que también se fue desarrollando desde pequeño, fue su pasión por la aviación, faceta poco conocida de este vinotinto ejemplar. Yo soy oriundo de un pueblo agrícola, Turén, en Portuguesa, y hay mucha fumigación aérea, y entonces cuando niños nos llevaban al aeropuerto, mis padres, mis tíos, y entonces ya después de haberme graduado de bachiller, mi papá me lleva a hacer el curso de piloto. Me gradué de piloto comercial, instructor de vuelo. De hecho, me pusieron a elegir, en aquel entonces era Viasa o el fútbol, y ya tú sabes por dónde me fui. Iba paralelo, el curso de piloto, trabajo como instructor con el fútbol. Jugaba en el Portuguesa, en aquel entonces era Pocho Echenauzi el entrenador. De hecho, no nos pagaban en aquel entonces en el Portuguesa, y bueno, me retiro y me quedo con la aviación porque ganaba bien como instructor. Sin embargo, un día se enfermó el arquero del Portuguesa y literalmente estaba montado ya en el avión para ir a hacer un vuelo de instrucción,
Y llegó Pocho Echenauzi un día sábado y me dijo, tienes que ir a entrenar porque mañana, el domingo, jugamos. Y el arquero le pegó sarampión, así que... Y por eso regresé al fútbol, porque... Entonces, claro, ahí iban las cosas de la misma manera. Habían dos pasiones, pero incluso yo le di instrucción a gente que estuvo trabajando en Viasa, tenía esa posibilidad. Y cuando me ofrecieron ser piloto de Viasa, dije, no, yo juego fútbol. Y eso que en aquel entonces no era bien pagado el fútbol. O sea, había muchos inconvenientes y eso. Por eso que yo siempre he dicho que más allá del destino uno se va labrando el camino. O sea, no, son decisiones que uno toma en un momento determinado. No es que no, esto está escrito así, no, porque si no sería... Entonces, bueno, decido hacer eso. Y después, claro, la aviación nunca deja de ser piloto. Lo que hay es que renovar, hacer unas horas de refresco, tener esas actualizaciones. Pero he salido así con amigos que tienen aviones pilotos y eso no se olvida, es como andar a bicicleta. Es en Portuguesa donde da sus primeros pasos en el fútbol profesional el Gigante de Turén, comenzando una larga historia dentro del fútbol venezolano. En el 83 se funda el Atlético Turén, un equipo de segunda división allí en mi pueblo, y del cual soy fundador, soy partícipe, y era un grupo de exfutbolistas profesionales más los que queríamos jugar fútbol. Entonces, bueno, teníamos las participaciones con muchos directivos de allí del pueblo, en fin, era algo como muy nuestro, pues. Y entonces, en un de esos octogonales que se jugaba antes el profesional, el Portuguesa, el caso del entrenador Alfredo López, le dice a William Pacheco, uno de los futbolistas de aquel entonces, paisano mío, le dice, mira, yo voy a llevar a un arquero para que lo prueben, a ver, tiene tamaño. Y entonces William Pacheco me lleva un jueves a una práctica y bueno, me vio y el tamaño, tal, me faltaban condiciones, me faltaban cosas pues por aprender, pero me dijo, no, tiene madera pues. Entonces me quedé allí jugando, entrenando con ellos y así empezó mi carrera en el 85 con el Portuguesa Fútbol Club. Después iba, venía, subía al Portuguesa, bajaba otra vez al Atlético Turén, hasta que después me llevan a San Cristóbal con Carlos Moreno al Deportivo Táchira. Ahí fue mi primera Copa Libertadores y precisamente fue contra Internacional de Porto Alegre. No jugué, pero estuve en el grupo, en el plantel. Y curiosamente, mi última Copa Libertadores, con el equipo que participé, con Unión Atlético Maracaibo, fue contra Internacional de Porto Alegre. Cosas de la vida, ¿no? Bueno, lo de Gigante de Turén fue Manuel Plasencia, el profesor que estaba de comentarista en aquel entonces en un canal de televisión y transmitían los partidos de la Vinotinto y vino él y me colocó ese apodo en uno de los tantos partidos que jugamos, ¿no? Entonces, de ahí él lo fue repitiendo, le salió natural y lo fue repitiendo y así quedé como el Gigante de Turén. Angelucci tuvo oportunidad de participar en 3 eliminatorias mundialistas, en el 98, 2002 y 2006, y fue reconocido por la Federación Venezolana de Fútbol como el mejor jugador del año en la temporada 1999-2000. Y al regreso... Y entonces, cada vez que pateaba alguno de ellos, o yo la agarraba o pasaba algo de eso, eran elogios para ellos. Y entonces hay una jugada de un tiro libre directo y imagínate, viene a patear Maradona. Gilberto Angelucci perteneció a las plantillas del Portuguesa Fútbol Club, Unión Atlético Táchira, Minerven Fútbol Club, Deportivo Italchacao, Deportivo Táchira, Mineros de Guayana y Unión Atlético Maracaibo. Pero es en Argentina, junto al equipo de San Lorenzo, donde realiza una de sus jugadas más memorables, llenando de orgullo a su padre. Que aquel entonces, cuando yo estaba en Argentina, regresa Maradona a Boca, el equipo de sus amores, y me toca jugar a mí Boca San Lorenzo, imagínate, en esa cancha, con Maradona, Canigia, de mi lado estaba Paulo Silas, Ruggeri, o sea, pura gloria, y un venezolano metido ahí en la arquería de San Lorenzo de Almagro, que era yo.
Entonces, durante el transcurso del partido, y esto lo puedo decir sin ningún tipo de vergüenza, porque yo estaba disfrutando viendo esos ídolos ahí dentro de la cancha. Yo tenía la mejor ubicación, ni VIP pues existía en ese entonces para mí. Y entonces, cada vez que pateaba alguno de ellos, o yo la agarraba o pasaba algo de eso, eran elogios para ellos. Y entonces hay una jugada de un tiro libre directo, y imagínate, yo me pateé a Maradona, y yo la tomé, pues la hice fácil, la agarré, y cuando voy a sacar, el Maradona se asoma así, me mira, y hace así con el gesto con la boca y me saluda, me felicita. Entonces imagínate, estaba que soltaba el balón y le iba a pedir la camiseta antes que terminara el partido, ¿no? Pero no, fueron esas cosas que yo siempre viví el fútbol mientras lo jugué como un amateur. Debe ser por eso que en 22 años de carrera falté a los entrenamientos nada más cuando me fracturé. De resto no faltaba nunca. Porque siempre me gustó ir, me gustó estar, nunca me gustó quedarme en mi casa sin entrenar. Entonces, imagínate, ese momento donde los demás pagan para ver a Maradona, yo lo tenía ahí al lado tratando de hacerme un gol. Y de hecho, bueno, ese día quedamos 0-0 y me dieron un premio porque quedé el mejor jugador del partido y eso, entonces imagínate. Su participación en la selección venezolana de fútbol tuvo sus contratiempos al principio, por los compromisos que Angelucci tenía en ese momento, además de que los jugadores de la Vinotinto no contaban con gran apoyo entonces. Cuando yo jugaba en Argentina, hubo un llamado casi obligatorio a la selección, porque estaba en Argentina, venezolano campeón en el fútbol argentino, en fin. Entonces me llaman para una Copa América y justo nosotros íbamos a salir para Estados Unidos a una pretemporada. En aquel entonces casi nadie le gustaba ir a la selección porque eso te quitaba valor, por hablarlo de alguna manera. Te desprestigiaba porque recibíamos goleadas y goleadas y goleadas en aquel entonces. Y San Lorenzo, el equipo argentino al que yo pertenecía, no me iba a dejar venir porque se le iba a devaluar su producto, por decirlo de una manera. Y era la realidad. Decir lo contrario es ser hipócrita en aquel entonces, ¿no? Y bueno, yo hablé con la selección, hablé con ellos, les pedí que hablaran con la gente de Argentina, pero como había sido un llamado casi obligatorio, no hubo mucho entusiasmo en insistir por mí. Entonces, no fui a esa Copa América, pero después me fui incorporando en sus selecciones posteriores y ahí fuimos viendo, igualitos se iban dando los resultados, eliminados, en aquel entonces era por grupos, no teníamos resultados, los viajes, en fin, la desorganización, incluso un 22 de diciembre jugando en Argentina un amistoso en Mendoza, y no había ni siquiera la reserva para venirse desde Argentina para acá, imagínate. Todo ese tipo de situaciones que hacían que uno no quisiera estar en la selección, los hoteles eran malos, no había incentivos. Y después, bueno, nos toca formar parte, yo inicio con Pastoriza, de la otra selección, la que tiene buenos hoteles, buena vestimenta, buenos incentivos económicos, viajes, y faltaban los resultados, hasta que llega Richard Páez, y él comienza su ciclo, y yo no estoy incluido en ese ciclo, por cuestiones de ideas, cuestiones de personalidades, en fin. Y de repente él, claro, se le lesionan otra vez los dos arqueros, por eso digo que a veces suceden cosas, y él me manda a llamar con el presidente de la federación, y el presidente me dice, Richard no te llama a través de los medios porque tiene temor de que le digas que no públicamente. Entonces yo le dije, no, llámame que yo voy a ir, a pesar de que todavía no se habían dado los resultados, me llamaba la atención esa idea de Richard. Y bueno, llegué al hotel la primera vez y de una vez le dije, yo vengo a trabajar. Y de ahí en adelante tuvimos una relación profesional y personal muy buena y nos fuimos conociendo, nos convertimos cada quien en aliados. Yo quizás dentro del terreno y fuera de él ayudando en la parte de liderazgo por la experiencia con otros muchachos y bueno, la verdad que incluso nos tocaba hasta estar en la parte de negociar los contratos porque jugadores que no sabían eso, patrocinantes, era todo muy, muy nuevo para todos. Y entonces, bueno, teníamos que irnos adaptando y al mismo tiempo jugar y tener resultados.
Angelucci es uno de los guardametas más recordados y queridos de nuestra selección, y a cada lugar que llega siempre es abordado por niños y jóvenes que le expresan su cariño en sus pequeños gestos de admiración. Me preguntan muchas veces eso, los mejores momentos, momentos memorables en la selección y no puedo elegir. O sea, me salen todos, me acuerdo de todo. Incluso al muchacho de la película lo cargábamos con nosotros, lo dejábamos entrar al comedor, iba a los entrenamientos. Él no tenía en ese momento tantas posibilidades. Y de ahí sale la película, lo subíamos al avión, vente, vamos a viajar con nosotros para donde vaya a la selección a jugar. Entonces, son tantas cosas que uno vive. A mí me ofrecieron hacerme un reconocimiento en la Copa América, después de la Copa América, hacerme un partido de despedida. Y yo dije que no, porque yo había tenido muchos reconocimientos con la selección. Cada partido para mí era un reconocimiento. El centenariazo, el hecho de ganar en Barranquilla 1-0 a Colombia, el hecho de los partidos que dimos vuelta contra Bolivia, lo de Perú, no sé, las lágrimas de los niños contra Brasil, todo ese tipo de situaciones, la gente frustrada, incluso allí en Maracaibo cuando perdimos con Brasil. Todo eso fueron momentos que me marcaron y de alguna manera me dejaron una formación y que sea ciclotímico el de afuera, no tú. Tú no puedes cambiar. Tú puedes, yo no es que he ganado tantos campeonatos, he ganado varios y he participado en muchos eventos, pero no recuerdo, no lo tengo como algo que es necesario sacarlo para que sepan quién soy yo. O sea, yo creo que yo soy quien soy es por una formación de niño que tuve y porque siempre peleé por todo. Yo siempre me tocó luchar. Cuando era suplente en el Atlético Turén de chamo, el arquero titular lo suspenden y yo pensé que iba a jugar y trajeron y metieron a otro. O sea, que si yo hubiese sido débil, no hubiese tenido meta, no sigo trabajando y me dedico a otra cosa. Entonces, una semana antes de la Copa Libertadores, yo iba a ser el arquero titular en Minerven del Callao, me fracturo y veo a los muchachos el domingo siguiente jugar la Copa Libertadores y yo en la tribuna con un yeso. Entonces, fueron muchas cosas, o sea, fractura de mandíbula en San Cristóbal contra Paraguay, me tocó 15 minutos terminar el partido porque no había más cambios. Entonces siempre ha sido así, pues, mi vida. He tenido que luchar, he tenido muchos aciertos, también me he equivocado como todos nosotros, pero siempre trato de que sean enseñanzas las dos cosas. Entonces, ni me creo el mejor, ni creo que soy un desastre, ¿no? Dependiendo de dónde estoy, si como futbolista o como entrenador. Entonces, creo que estoy capacitado para trabajar en el fútbol porque es lo único que sé hacer. Con el San Lorenzo en 1994-1995 obtuvo el Campeonato Nacional de Fútbol en Argentina y en Venezuela ganó con el Unión Atlético Maracaibo en 2004-2005 el Campeonato Nacional de Fútbol. Además, ha sido 7 veces subcampeón en esta liga. Ya regresamos. Angelucci se retira como jugador en el año 2007 y ese mismo año debuta como entrenador. Ha sido director técnico de Unión Atlético Maracaibo y de Tucanes de Amazonas. Bueno, mira, hoy en día el fútbol tiene más notoriedad, es más fácil porque tiene más publicidad, entonces a los muchachos les llega mucho más, incluso a través del fútbol internacional. Pero no se crean que el fútbol es nada más lo que ven en televisión o los partidos. El fútbol requiere disciplina, constancia, sacrificio y tener los pies sobre la tierra, porque he visto más de uno estar a punto de lograr algo y por habérsele subido los humos se les cae el logro. Entonces creo que lo más importante del fútbol es querer lo que estás haciendo, adorar esto. O sea, porque no puedes dejar de ir a entrenar porque vas a ver un partido por televisión. No puedes dejar de ir a entrenar porque tienes que hacer la tarea.
No puedes dejar de ir a entrenar porque tienes gripe. No, nunca puedes dejar de ir a entrenar, por nada. Entonces, si tú haces eso, ya tienes los requisitos para jugar fútbol. En perspectiva. Gilberto Angelucci es considerado por su familia y amigos como un hombre sincero, honesto y con una entrega total a su gran pasión, el fútbol. Mira, Gilberto con su liderazgo, con su carácter, con su personalidad y sobre todo su capacidad y su experiencia, terminaron de amoldar esa idea que Richard estaba tratando de imponer en la selección. Siempre fue uno de los tipos que más trabajaba, que trabajaba incluso con muchísima alegría y que a nivel de vestuario pues siempre estaba bastante bien sonreído, con muy buen ánimo, dolido en las derrotas, en sus propios errores, incluso era uno de los que más apoyaba a los que comenzaban. Recuerdo muy bien de todo el apoyo y el padrinazgo que tenía con Miki Mea Vitali, y supongo que hoy día pues tienen una de las mejores relaciones más allá de la cancha y bueno, en lo profesional nada que decir, a nivel de amistad fuimos buenos compañeros y cuando nos unimos por el mismo ideal, Venezuela estuvo por delante. Mi papá es una buena persona. No sé cómo será con otras personas, pero por lo menos conmigo y con mis hermanos es muy buen padre. Carismático, buena persona con los hijos, con la esposa. Me preguntan cosas sobre mi papá, qué tal le fue en San Lorenzo, con la selección. Que siga bien, que tenga mucha salud y que pueda irse llamando equipos. Muy chévere, siempre se preocupa por nosotros, nos llama muchas veces, que si puede que siga luchando porque sé que le vamos a salir todo bien, porque él es un buen hombre. En nuestra sección, en una palabra, conoceremos más de Gilberto Angelucci, un equipo de fútbol, Minerven. un director técnico, Tengo que nombrar varios. Hernán Aceros, el Bambino Beira y Cata Roque. un delantero, Herbert Márquez, un defensa, Oscar Ruggeri, un portero, Arconada, el español. un gol inolvidable, Que me hayan hecho, que yo no he hecho goles, o sea, un gol inolvidable. Yo trato de que se me olviden todos los goles que me hicieron, ¿no? Pero el gol que más me dolió fue contra Chile en San Cristóbal, que perdimos 1-0. una parada inolvidable, Contra Colombia, en Barranquilla, 1-0 terminando el partido, mano a mano. Esa fue la inolvidable. un estadio, Uy, el Olímpico de Roma, lo visité. Fútbol. un partido de fútbol inolvidable, Con la selección en Uruguay, con los equipos, el partido que tuvimos contra Pumas en Libertadores, allá en México, ganamos 1-0. Unión Atlético Maracaibo ganó 1-0 allá en México. un ritual antes de los partidos, Sí, yo era de tener rituales antes de los partidos. Yo me afeitaba antes del desayuno, desayunaba. Trataba de repetir el mismo esquema, pero algo que no me fallaba a mí eran las medias blancas. Por eso Arconada. Arconada era un arquero español que utilizaba medias blancas. un maestro, Cata Roque. Ese fue quien me devolvió al fútbol. Cuando fallece mi padre yo no quería saber más nada y me llamaba todos los días Cata Roque. Estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo porque Cata me devolvió al fútbol. el mejor consejo que le hayan dado,
Nunca faltes a tu trabajo porque se pueden dar cuenta que no eres indispensable. Un amor. Ay, Dios, tantos amores que he tenido. No, pero no en ese... Mis amores son mis hijos, pero yo no sé cómo se llama lo que yo he sentido por el fútbol. Yo creo que eso ha superado todo. Porque uno deja familia, cumpleaños, gustos, placeres por el fútbol. Yo creo que nada le gana al fútbol. Una pasión. Imagínate, el deporte. Deporte en todo sentido, porque antes éramos poliatletas, jugábamos de todo, entonces siempre hemos estado allí. Yo creo que la vida de un deportista no puede tener otro sentido, a menos que seas David Beckham, que tiene un sentido comercial, que es otra cosa, pero ahí lo comercial supera al futbolista. Independientemente de haber sido grande o no en el deporte, creo que lo que he sentido por esto no... Puedes unir pasión, necesidad, éxito, lo que tú quieras, puedes unirlo en una sola palabra, amor, y es el fútbol. El olor de su infancia. Ah, el cedro. Sí, allá en Turén había muchos cedros. No sé por qué. Siempre que huelo cedro por allá me recuerda, me vienen momentos de la escuela, de mi infancia. ¿En quién cree? Yo soy mariano. Yo peleo porque a veces no creen en la Virgen. Yo peleo por la Virgen, pero discuto. Pero independientemente que respeto todo tipo de religiones, de fe, Dios. No hay más nada que Dios. Y claro, alguien tiene, como les digo yo a veces cuando me discuto, alguien tiene que haber sido la mamá del número 1, la Virgen. Entonces, claro, a muchos no les gusta, pero ese soy yo. Nuestro querido Angelucci seguirá siendo uno de los miembros más recordados de la oncena futbolística nacional, porque gracias a una atrapada suya, se enmudeció un estadio entero, un país, y los triunfos venezolanos en la cancha fueron celebrados como gestas libertarias de aquellos soldados vestidos de una camiseta vinotinto, quienes en 90 minutos definían una batalla deportiva, liderados por aquel gigante de Turén que se inscribió en nuestra historia deportiva.